El heredero del marqués de Yongning fue condenado a muerte tras el juicio de otoño. La nuera del marqués tomó su dote y regresó corriendo a casa de sus padres durante la noche. El marqués me compró por 1000 cuentos de plata. Todas las noches me enviaban a la cárcel, esperando que diera un heredero al hijo del marqués. Un mes después sufrí un aborto espontáneo. 2 meses después el heredero fue liberado, declarado inocente. Lo primero que hizo fue traer de vuelta a su esposa. Incómodo, ¿verdad? ¿Se suponía que debía escaparme con un niño o escaparme con un niño? 1. Mi abuela una vez dio a luz a 10 hijos, todos fuertes y sanos. Desafortunadamente el difunto emperador estuvo en guerra año tras año. Mis tíos fueron reclutados uno por uno y nunca regresaron. Mi madre tuvo 7 hijas y luego 2 hijos gemelos. Mi hermana mayor se casó con el carnicero de East Street hace 2 años. La familia del carnicero, tras haber tenido un solo heredero durante 3 generaciones, de repente tuvo 4 hijos en 3 años, 3 varones y una mujer, incluyendo 2 pares de gemelos. Mi segunda hermana se casó hace apenas 2 meses, y ayer también recibimos buenas noticias de ella. Y luego están mis primos, tanto maternos como paternos. Pero en ese momento el marqués Yongning me retenía. El noble y digno marqués lloraba. Tenía el rostro surcado de lágrimas. Los ojos inyectados en sangre. Mi abuela y mi madre sollozaban junto a ella. No lo entendía. El heredero del marqués Yongning estaba a punto de ser decapitado. ¿Por qué llorar? Éramos plebeyos, nada que ver con la casa del marqués. Después de un rato el marqués se secó las lágrimas. Una criada colocó una pequeña caja delante de ella y la abrió, revelando lingotes de plata apilados ordenadamente que sumaban 1000 colas. No me preguntes cómo lo supe. Todos los días jugueteaba con el ábaco, calculando los ingresos familiares, planeando simplemente cómo mantener a flote la casa de huérfanos y viudos. No solo estos lingotes que tenía delante. Con solo un vistazo podía saber cuánto dinero llevaban los sirvientes y dónde estaba escondido cuando mi padre vivía. Ni siquiera un centavo en privado podía guardarse en secreto. Si hubiera sabido que papá nos dejaría tan pronto, le habría guardado algo. Pero ya era demasiado tarde. La criada colocó la caja sobre la mesa. Sabía que ese era mi precio de venta, mi pago por ser vendida. 2. Al igual que la familia del esposo de mi hermana mayor, la familia del marqués Yongning tenía dificultades para tener herederos. Durante 4 generaciones, solo hubo un único heredero. Esta generación no fue la excepción. El heredero del marqués Yongning, Xieduan, acababa de casarse con la nuera del marqués. Apenas había terminado la ceremonia nupcial cuando se lo llevaron y lo arrojaron a la prisión sin siquiera juicio. Por la mañana, llegó la noticia de que Xieduan había sido condenado a muerte tras el juicio de otoño. La nuera del marqués ni siquiera había guardado su dote en el tesoro. Ella lo tomó y regresó directamente a casa de su familia. Si se tratara de otra persona, sería comprensible. Pero que la esposa del heredero, Don Xinzu, actuara así, era realmente indecoroso. Este matrimonio se originó años atrás, cuando Xieduan salvó a Don Xinzu del lago helado. Don Xinzu salió ileso, pero Xieduan enfermó gravemente, dejándolo con una dolencia permanente que le impidió empuñar armas o participar en el campo de batalla. En ese momento el padre de Don Xinzu era un funcionario menor del Ministerio de Hacienda. De no haber entrado en la casa del marqués de Yongning por matrimonio, jamás habría llegado a viceministro de Hacienda. Con la nuera fallecida, ya era principios de primavera, medio año antes del juicio de otoño. El marqués ofreció méritos militares y su promesa de pacificar la frontera norte a cambio de la indulgencia del nuevo emperador, permitiendo discretamente que Xieduan dejara herederos para la casa del marqués de Yongning. El marqués investigó discretamente y descubrió que la familia del callejón Osmanthus tenía 3 generaciones de mujeres fértiles. Así fue como llegó a nuestra casa. Mientras la señorita Mingzu dé un heredero para el heredero, podrá permanecer en la casa del marqués como concubina noble si así lo desea. De lo contrario, la casa proporcionará una dote y la despedirá. Las criadas hablaron con dulzura, mientras el marqués me miraba con esperanza. Estaba claro que ahora que yo Zheng Mingzu dirigía la casa, nadie podía decidir esto sin mi consentimiento. Me encontré con la mirada de todos y asentí suavemente.
No solo por los 1000 cuentos de plata, sino también por el día en el lago helado cuando Xieduan salvó no solo a Don Zhenzu, sino también a mi Zheng Mingzu. 3. Salí de casa con un pequeño bulto. Los 1000 cuentos de plata deberían ser suficientes para toda la familia si se gastan con moderación. Mis primos podrían comprar mejor tinta, pinceles y papel. Las hermanas no tendrían que bordar día y noche. Los gastos médicos de mi madre y mi tía estarían cubiertos. Sacrificándome, toda la familia podría prosperar. El marqués estaba ansioso. Esa misma noche le instó a que enviara a alguien para que me acompañara al. Llevaba una capa negra sobre un vestido rojo brillante. Era lo único que había traído de casa, comprado por mi padre hacía años. En aquel entonces mis hermanas se burlaban de mi complexión robusta, mi piel oscura y mi obsesión por ganar dinero, diciendo que nunca me casaría. Ahora no me importaba, pero solo tenía 10 años. Lloré mientras jugueteaba con el ábaco con lágrimas cayendo sobre las cuentas. Papá subió por la viga y volvió a bajar, sosteniendo un pequeño bulto. Mingzu, eres la más bonita. Algún día usarás esto y te casarás con un joven apuesto. Papá estaba sin aliento. Sabía que había usado dinero de medicinas o de mis ganancias secretas del negocio, pero no lo había gastado en medicinas. El vestido le quedaba grande y se arrastraba por el suelo. Papá me acarició la cabeza. Ojalá pudiera ver ese día. Sabía que él nunca lo vería. Su abuela y su madre ya lo habían desesperado, prefiriendo gastar dinero en la siguiente generación. Ese año cuando llegó el reclutamiento, mi padre se fue. Quedarse significaba una muerte segura por enfermedad, así que mejor negociar 2 cuentos de plata como compensación. Cuando papá se fue, solo yo lo acompañé con una bolsa de comida seca. Aún recuerdo su sonrisa a la luz de la mañana. Dijo, Mingzu, si puedes irte, vete. No perteneces a ellos. Porque insistí en usar este vestido, y la marquesa no pudo evitarlo. Xieduan era testarudo y no cedió. De lo contrario, ¿cuántas mujeres hermosas podrían comprarse con 1000 cuentos de plata? Los festines nocturnos seguramente resultarían en embarazos. Esta era la única oportunidad de la marquesa. La prisión estaba a oscuras. Llevaba una caja de comida llena de platos y vino preparados por la marquesa. Unos brazos se extendían en la oscuridad, intentando agarrar mi falda. Caminar era difícil. El guardia que me escoltaba me condujo 2 niveles en silencio, deteniéndose en una celda en la sección más interna. Al entrar, me susurró, iré a buscarte al amanecer. Mantén silencio mientras te ocupas de todo. A la luz de la linterna, vi que los muebles y la ropa de cama de la celda eran incluso mejores que los de mi propia habitación. Seguramente el marqués había gastado mucho. Abrí la caja y preparé los platos. Xieduan se sentó en la cama, observando en silencio. Mientras aún había algo de luz, serví 2 copas de vino y las puse delante. Era hora del brindis nupcial. Xieduan sonrió y me levantó la capucha. En ese momento un guardia subió al piso superior, sumiendo la prisión en una oscuridad total. Busqué a tientas y le di un vaso. No lo tomó. Se lo ofrecí de nuevo. Dijo, señorita Don, aunque ya celebramos la ceremonia, no hemos consumado el matrimonio. No somos realmente marido y mujer. Puedes irte si quieres. No respondí y volví a ofrecerle la taza. Esta vez, lo cogió. Lo rodeé con el brazo y me bebí la tostada de un trago. No sé si Xieduan bebió. Tiré mi vaso y me abalancé sobre él. En la oscuridad, le arranqué la ropa. Pero después de siglos, ni siquiera pude desabrocharle el cinturón. Frustrada, sollocé. Xieduan suspiró y me volcó sobre la cama. ¿Sin remordimientos? Gemí mordiéndole el pecho. Siseó y luego rió. Mingzu, te comportas como un perrito. Antes de que pudiera hablar, se acercó a mi oído y susurró, Mingzu, no te preocupes. Yo, Xieduan, jamás te traicionaré. Don Zhenzu. Mis lágrimas no paraban. No sabía que no tenía futuro. Su vida solo duraría hasta este otoño. Al igual que mi padre, nunca me vería con este vestido de novia. 5. La marquesa había añadido algo al vino.
Sieduan luchó toda la noche. Al salir de la prisión, me apoyé en las paredes todo el camino. Todos decían que estaba débil y enfermizo. Nunca se podía confiar en los rumores. La propia marquesa vino a verme. Al verme apoyado en la pared, se llenó de alegría. Reconocía a su propio hijo, rodeado de hermosas concubinas. Él no las había mirado 2 veces. ¿Quién habría pensado que aceptaría a Araf? ¡Qué torpe soy! Me colocaron en un patio cercano a la residencia principal, atendida por 7 u 8 doncellas y matronas. La marquesa incluso consiguió que una médica se quedara en la casa de al lado, tomándome el pulso a diario. Durante un mes entero, Sieduan no enfermó. Noche tras noche me dejaba exhausto. Yo tampoco me contuve. Tenía los brazos, la espalda y el cuerpo cubiertos de mordeduras y arañazos. Nos quedamos en silencio, abrazados, enredados en una intimidad desesperada y caótica. Parecía que no habría mañana. Solo poseyéndonos de verdad podíamos hacer el mundo soportable. Un mes después sufrí un aborto espontáneo. La marquesa lloró de alegría y corrió al salón ancestral para rezar por un hijo varón. Esa noche, cuando regresé a la prisión, los guardias habían cambiado. La criada me pasó una bolsa. El nuevo guardia nos contó discretamente que poco después de que yo saliera de la prisión esa mañana, Sieduan se había escapado. Se había escapado. Esa mañana, cuando me despedí en la oscuridad, ¿estaba despierto? No me había dicho ni una sola palabra de despedida. ¿Sabía que estaba a punto de ser padre? Aún así, entré en la prisión. La celda estaba vacía. Todo seguía igual. Me senté en la cama. Anoche nos habíamos abrazado. Incluso había recitado un verso: si el amor está destinado a durar. ¿Importa el día a día? Ah. Ya se había despedido, pero yo no era Don Sinzu. Si fuera ella, habría sabido cómo responder. Yo solo era Zheng Minzu del callejón Osmanthus, aferrado a Sieduan, mordiéndole el hombro. 6. La criada sostuvo la linterna en silencio, y por fin vi el lugar con claridad. Un libro estaba abierto sobre la mesa. El pincel descansaba en el portapinceles. Detrás de mí la colcha de seda yacía hecha un ovillo. Claro que no la habría doblado. Sonreí sacudiéndola y cayó una sarta de cuentas. ¿Me lo había dejado Sieduan? Tomé las cuentas y me las puse en la muñeca. Sueltas, enormes, eran sus manos, sus muñecas eran más grandes y gruesas que las mías. Probablemente no volvería a verlo. Esto lo guardaría. Doblé la colcha y miré hacia atrás una última vez. Padre. ¿Ves? Me puse un vestido de novia rojo, hice el brindis nupcial y me casé con el joven que me había rescatado del lago helado. Su semilla echaría raíces en mí. Ya no estaba desarraigada. De ahora en adelante alguien me acompañaría en este camino. Salí de la prisión. Este hermoso sueño había terminado. No pude regresar a la casa del marqués Yongnin. El heredero había escapado y el nuevo emperador estaba furioso. La guardia imperial rodeó la residencia del marqués, impidiendo la entrada y salida de nadie. La criada estaba llorando. Había sido la nodriza del marqués y le tenía un cariño especial. De lo contrario, el marqués no me habría confiado. Alquilé un pequeño patio con ella, susurrándole consuelo. Para mí, que el emperador la rodeara sin matarla se sentía más como protección que como castigo. La fuga de Sieduan había sido imprudente y apenas resistía el escrutinio. Las autoridades simplemente ignoraban la verdad. 7. Insté a la criada a esperar con calma, pero me fulminó con la mirada un buen rato, pensando en el aire que respiraba en mi estómago. Hizo una profunda reverencia y regresó atendiéndome. Llevaba 500 dracmas de plata, bien pegadas al cuerpo. Los médicos y las doctoras habían confirmado mi embarazo, y el marqués me las había dado como recompensa. Lo guardaba cuidadosamente en una bolsita de tela, llevándolo siempre conmigo. De pequeño quería ganar todo el dinero posible para contratar médicos para mi padre y comprarle medicinas. Pero las monedas de cobre que ahorraba a menudo se las llevaban a escondidas mi abuela, mi madre o mis primos. Lloraba, y papá me cosía una bolsita de tela para que me la colgara.
Guardaba dentro todas las monedas que ganaba. Cuando juntaba 100, se las daba para comprar medicinas. Papá no compró medicinas. Lo ahorró todo y lo usó para comprarme un vestido de novia. Seadowan lo rompió en pedazos esa noche. Aparté 100 colas. La criada se encargó de alquilar una casa y administrar los gastos de la casa, y yo me concentré en llevar al niño sano y salvo. Un día la criada regresó del mercado, dudando antes de decirme que la familia Zeng estaba vendiendo la vieja casa a bajo precio y me preguntó si quería comprarla. Cuando la familia Zeng supo que la casa del marqués Yongnin estaba fuertemente rodeada, se desató el caos. Una vez habían alardeado de mi entrada en la casa del marqués en las calles del mercado, pero ahora estaban aterrorizados. Varias tías y primos me regañaron por codiciar riquezas, llorando y exigiendo la separación de la familia, temiendo que los hundiera. Las 1000 colas de plata no habían traído estabilidad. En cambio, una familia que una vez fue feliz se desintegró. Yo Zeng Minzu anhelaba armonía familiar, estar juntos para siempre. Hice lo mejor que pude. Cuando la familia Zeng se dispersó, sentí como si me hubieran quitado un gran peso del corazón. Por fin me sentí tranquilo. Le di 100 colas a la criada. Úsalas para tu jubilación. Te vendrá bien. Me regañó levemente, pero lo aceptó sin dudarlo. También quería comprar un pequeño patio, no en la capital, sino en Jiangnan, junto al lago del oeste. La capital era hermosa, sí, pero le faltaban la lluvia ligera y los estanques llenos de lotos. La casa del marqués Yongnin seguía rodeada como un barril de hierro. La criada había ido varias veces, pero no había descubierto nada. La consolé. No tener noticias es buena noticia. Finalmente se relajó y charló conmigo sobre las divertidas disputas por la separación de la familia Zeng. Incluso compró algodón suave para coser ropita y zapatos. La criada intentó jalarme para que la ayudara. Después de una hora, al ver los pequeños agujeros en mis dedos, despidió con decisión a los demás. Sin embargo, mientras cosía, suspiraba. Sabía que estaba preocupada, y yo también. Pasó un mes. Un día, la criada regresó corriendo, dejando caer su cesta de la compra a toda prisa. Cerró con llave las puertas y ventanas del pequeño patio, arrastró mesas y armarios contra ellas, e incluso se sentó encima. No pude evitar reír. ¿De verdad eso podría detener algo? Un solo disparo decidido sería suficiente. Me fulminó con la mirada. El príncipe de Yong se ha rebelado. Los ejércitos han entrado en la ciudad. Pronto podrían asaltar el palacio. Lo entendí. Le sonreí. Tu joven amo volverá pronto. Más tarde recibió un ascenso y títulos. Su futuro era brillante y prometedor. ¡Qué maravilla! Empecé a empacar mis pertenencias. La criada había hecho mucha ropa pequeña. Sombreros y zapatos con cabeza de tigre. Lo empaqué todo. Si fuera una niña gordita, se tambalearía con un sombrero de cabeza de tigre. Sonreí, tocándome la barriga. Ojalá la niña fuera como Xieduan, de piel clara, guapa, y no como yo. La criada dudó un momento al oír esto. Señorita Mingzu, todavía es bastante alta. ¿En serio? No hacía falta que me hiciera cumplidos. 9. Las calles habían estado ruidosas toda la noche. Empujones de caballos yendo y viniendo. Gritos de batalla lejanos. Algo golpeó con fuerza la puerta del patio. Pero pronto se hizo el silencio. El mercado no estuvo del todo tranquilo hasta la noche siguiente. El aire apestaba a sangre y humo. Vomité una y otra vez. La criada entró en pánico y quiso llamar a un médico. Pero la detuve. Espera. Solo un poco más. Antes del amanecer del tercer día, dejé que la criada se fuera. Una vez que se fue, cargué mi pequeño bulto y la seguí. Necesitaba verlo con mis propios ojos para sentirme tranquila. Seguía siendo el mismo destacamento de la Guardia Imperial, aunque esta vez formaban un arco protector. Me escondí al borde del camino, observando cómo la criada entraba sana y salva en la casa del marqués. Los sirvientes condujeron un caballo hasta la puerta, y Xieduan salió. Había adelgazado, vestía una armadura ligera negra, y su rostro era aún más impactante como jade tallado.
Montó y pasó a mi lado, seguido por el destacamento de la guardia. Solo después de que desapareció de mi vista me dirigí a un comerciante naviero conocido. Planeaba llevar su embarcación fluvial hacia el sur, a Jiangnan. Mi pequeña bolsa aún contenía 300 lingotes. Había usado más de 100 lingotes para mi ropa y joyas de la casa del marqués. Aún podía hacer negocios, lo suficiente para mantenerme a mí y a mi hijo. Li ya no sabía que estaba embarazada. Al verme con mi bulto, asumió que me habían expulsado de la casa del marqués, sacudiendo la cabeza con un suspiro. No tienes suerte. Si estás embarazada, aún te esperan días buenos. Esta vez, el joven maestro sí arriesgó su vida para derrotar a la facción del príncipe de Yang. Probablemente se gane un 8 de marqués. No respondí, agaché la cabeza para elegir el siguiente barco que salía. Reservé el pasaje para pasado mañana, pagué el depósito y me fui. Entonces entró Wang Ya. ¿Lo oíste? El joven maestro sí usó sus méritos al reprimir la rebelión para conseguir un edicto imperial de matrimonio. Se volverá a casar con la señorita Don. Li Ya tosió con fuerza. Y Wang Ya por fin me notó. Su rostro se tornó incómodo al instante. Comerciantes como estos siempre estaban al tanto de las últimas noticias. Me compraron para dar herederos a la casa del marqués. Otros quizá no lo sepan. Pero lo hicieron. Todos en la empresa de envíos me miraron con compasión. Li Ya apretó los dientes. Está bien. No te cobraré por este viaje. Vete. Encuentra a alguien con quien casarte. Al menos está lejos. Devolvió el depósito. Considéralo mi regalo. 10. Llevé mi bulto planeando quedarme en una posada un par de días. De repente una mano me agarró. Era la criada. Sus ojos lo miraban fijamente. Señorita, ¿qué hace aquí? Venga a casa conmigo. Se llevó mi pequeño bulto. No se desanime. Joven amo Sie. ¿Ha ido a pedir matrimonio a la residencia Don? ¿Cuándo está fijada la boda? Dentro de 10 días. La criada evitó mi mirada, temerosa de que mostrara pena o tristeza. En realidad no estaba triste. Xieduan pensó que quien se aferraba a él noche tras noche sin abandonarlo jamás era Don Xinzu. Había ido a solicitar el edicto imperial para volver a casarse con ella, para darle una boda digna como compensación. Tenía buenas intenciones. Solo sentí un poco de arrepentimiento. Esa pequeña y secreta esperanza se había desvanecido. Fue mi propia avaricia. Criada. No me viste. Para cuando regresaste, ya me había ido. ¿Qué más podía hacer? La nueva ama aún no había llegado a la casa. No podía anunciar un hijo con antelación. Y la joven ama podría tener hijos. En aquel entonces, solo había asumido que Xieduan moriría. Por mi propio futuro, actué con discreción. No encontrarme fue mejor para todos. La marquesa dijo que era de ascendencia marqués. Aquí no hay ascendencia marqués. Este es mi hijo solo. Lo interrumpí. Nunca pensé en concubinas ni en amas de llaves. Mi hijo viviría a la intemperie. Bajo la luz del sol. La criada dudó, luego sacó un billete de plata de su manga y me lo puso en la mano. Cuídese, señorita Mingzu. Eran los 100 cuentos que le había dado para comprar el patio. Se acercó y susurró, solo lleva un mes. Señorita. Encuentra un hombre honesto. Aún estás a tiempo. No pude evitar sonreír. La criada. Normalmente tan seria. Tenía un lado travieso después de todo. Ella seguía parloteando. Y yo escuchaba atentamente. Las criadas de las casas importantes eran mundanas y sabías. Incluso unas pocas palabras suyas fueron valiosas. Por fin. Sus ojos volvieron a enrojecerse. Son todos buenos niños. Es el destino. Sí. ¿Qué más se podía hacer? El emperador había emitido un edicto matrimonial. Palabras de oro de su boca. No había margen para la negociación. Xieduan. Xieduan.
Extrañarme es tu culpa. 11. La niebla sobre el lago oeste lo hacía parecer verdaderamente azul cielo. Compré un pequeño patio junto al lago e instalé un puesto de bontons en la entrada. El negocio era mediocre, pero suficiente para vivir. Les conté a todos que mi esposo había muerto en el campo de batalla y que yo, embarazada de un hijo póstumo, había sido expulsada de su casa. 8 meses después di a luz a 2 gemelos, un dragón y un fénix. Viejo U. ¿Quién trajo a mis bebés al mundo? Se rió al felicitarme. Un dragón y un fénix. ¡Qué alegría, señora Zeng! Es usted verdaderamente bendecida. Los 2 bebés lloraron a gritos. Con la boca abierta. Lloré de alegría. Mi corazón. A la deriva durante años. Por fin se calmó. Eran mi sangre. Mi continuación en la vida. En su celebración del mes completo. Llegaron invitados. Señorita Mingzu. Me hizo trabajar para encontrarla. Llegó la criada. Polvorienta del viaje. Conducía una carreta tirada por un burro. Calculé los días. Debes estar cerca de dar a luz. Me reí. La ayudaba a llevar el carrito al patio. Al ver mi vientre plano, parecía perpleja. Aquí. La dejé entrar. Ahora que estás aquí. No te vas. Puse a los 2 bebés que dormían como cerditos en sus brazos y me fui directo a la cama a descansar un poco. Ese mes me había dejado exhausto. Los gemelos comían y defecaban constantemente. Si el viejo uno hubiera venido a ayudarme de vez en cuando, me habría derrumbado. La criada lloraba y reía a la vez. Pero estaba demasiado cansado para responder. Totalmente exhausto. Me desperté a la noche siguiente. Los gemelos dormían en sus cunas. Balbuceando. La criada tenía los ojos hinchados como nueces. Sentada entre las cunas. Sonriendo mientras las revisaba. Viéndome despierto. Trajo un tazón de sopa de pollo con dátiles rojos, bayas de goji y rodajas de ginseng. Al ver que no lo cogía, sacó una cajita de entre sus ropas. Dentro había un colgante de jade. Reposando en silencio. Tallado en jade blanco de grasa de cordero en forma de pez gemelo. Suave y delicado. Igual que el que Xiaoduan me había dado una vez. Hace años cuando mi padre enfermó por primera vez, 30 colas bastaron para curar la enfermedad. Pero ni mi abuela ni mi madre pudieron reunir esa suma. Zeng Mingzu de 8 años. Al oír a una criada de la familia Dong gritar, quien salve a mi jovencita recibirá 50 colas, saltó al lago helado sin dudarlo. El agua estaba insoportablemente fría. Luché por llevar a Dong Zhenzu a la orilla. Pero me hundí. Todos se concentraron en Dong Zhenzu. Solo Xiaoduan. Pasando por allí. Se lanzó a salvarme. Aunque joven, Xiaoduan sabía que el honor de una chica no debe mancharse. Se quitó el colgante de jade de la cintura como prueba y me hizo una promesa personal de por vida. Pero cuando los sirvientes nos llevaron torpemente a la enfermería, el colgante desapareció. Más tarde, cuando la familia Don negoció con la casa del marqués Yongnin, fui a reclamar la recompensa prometida y me echaron. La niña había arriesgado su vida, y las 50 colas se convirtieron en palabras vacías. Xiaoduan fue enviado con su familia materna en Jiangnan para recuperarse. Y desde entonces nunca lo volví a ver. 12. El agua del lago estaba helada. Todavía recuerdo salir del lago congelado con Xiaoduan. Nuestro cabello estaba cubierto de hielo. Tenía tanto frío que se le puso la cara azul. Aún así, me agarró la mano con fuerza. ¿Quién hubiera pensado que 10 años después, este colgante de jade volvería a aparecer ante mí? La criada me secó las lágrimas. El joven amo quiere que espere con paciencia. Él se encargará de todo. 3 rondas de emparejamiento. 6 visitas formales. Y una gran silla de manos para llevarte a casa. Me contó que Xiaoduan había permanecido arrodillado en el salón ancestral durante 3 días. Y solo entonces el marqués y Marciano le permitieron ir al campo de batalla. Primero necesitaba méritos militares.
Entonces solicita el edicto imperial para el matrimonio. No te preocupes. La joven amante ha fallecido. Y la hermana adoptiva del joven amo dejó la casa hace poco. La criada dijo con picardía, el joven amo sigue siendo solo tuyo. Avergonzado bajé la cabeza y di un sorbo a mi sopa. Eso estaba bien. Don Shinzu era solo una niña pequeña, probablemente con poco control sobre sus circunstancias. ¿Quién no querría una vida de honor y prominencia? La familia de Xiaoduan. Aprendiendo. Y mirando. Todo era extraordinario. Reabrí mi puesto de Bonton. La criada venía todos los días con los gemelos. Tan ocupada como siempre. E incluso llamé a mis familiares para pedir ayuda. Vi a la marciana disfrazada de campesina. Sentía que me iba a doler la cabeza. El marqués estaba en la frontera norte. El joven amo también en el norte. Si los marcianos llegaban hasta Jiangnan. ¿Quién permaneció en la residencia del marqués de Yongning? Pero el marciano ignoró mis murmullos. Ella y la criada llevaban a un gemelo cada una y pasaron los días vagando. Mientras tanto, seguían llegando regalos de la frontera norte. La familia Sief había sido conocida durante generaciones como marqueses marciales. Corrían rumores de asesinatos excesivos y maldiciones sobre sus descendientes. Ahora, con el nacimiento de gemelos Dragón y Fénix, esos rumores se desvanecieron. El marqués estaba tan contento que regaló incluso sus posesiones más preciadas. Seguí con mi puesto de bontons. Ellos serían el futuro apoyo de los gemelos. Y eso me hacía feliz. Lo único frustrante fue que después de un mes o dos, el pálido Martianus y los gemelos de piel clara estaban todos bronceados, casi negros. Era bastante desconcertante verlos. 13. Un día, un hombre llegó al puesto de bontons a caballo. Un tazón de bontons. Hazlo grande. Su voz me sonaba inconfundiblemente familiar. Levanté la vista sorprendido. El viento salvaje del norte había transformado a un caballero delicado y ha puesto en un hombre rudo con una barba desaliñada. Xiaoduan estaba sentado a la mesa. Sus ojos color flor de durazno me sonreían. En su mano, un pañuelo rojo con un sencillo bordado amarillo. Se secó suavemente el sudor de la cara. Mis mejillas ardieron al instante hasta el cuello. Xiaoduan rió suavemente. Quería guardar esto para tu velo de novia. Pero estaba hecho pedazos. Ese sinvergüenza la había destrozado sin reservas. Le puse los bontons delante. Extendió la mano y me la tomó. Zheng Mingzu. Te extrañé. Llamé a Mingzu. No era Chenzu. Mis ojos se sintieron cálidos de repente. Xiaoduan me secó las lágrimas con suavidad. Mingzu. Lamento que hayas sufrido. ¿Sufrido? Trabajé duro de niño, ganando dinero para salvar a mi padre. No sufrí. Vendí mi vida a la casa del marqués para pagar la bondad. No sufrí. Luché sola por dar a luz a gemelos. No sufrí. Todo fue decisión mía. Pero las amables palabras de Xiaoduan me hicieron perder el control. Y las lágrimas cayeron a raudales. Oh. No vi nada. La vivaz voz de la marciana no parecía precisamente la de una abuela. Incluso Xiaoduan se quedó atónito. Al ver a la madre de piel oscura y a sus hijos de piel igualmente oscura, me sentí avergonzado. Nan Nan es un poco feo. Ja. El niño se parecía a Xiaoduan. Hermoso y guapo. Pero la hija, como temía, se había vuelto aún más oscura de lo que imaginaba. ¿Quién lo dice? Tonterías. Nan Nan es la más bonita. Xiaoduan se levantó y levantó a su hija. Nan Nan es la más hermosa. La niña de 6 meses le sonrió mostrando 4 diminutos dientes blancos. Los gemelos. Ahora más oscuro. Necesitarían ganarse bien la vida. Sus futuras dotes deben prepararse generosamente. 14. Mingzu. Gracias por todo. Xiaoduan me miró de nuevo. ¿Cómo se llaman? El niño es Yuan Yuan. La niña es Man Man. Aún no hemos elegido nombres formales.
Lo miré. Esperando a que elijas. Siedowan abrió la boca para hablar. Pero Man Man se retorció. La marciana la llevó aparte rápidamente para cambiarle el pañal. Empujé los bontons. Cómelos antes de que se enfríen. Siedowan se sentó. Comiendo. Mirándome con una sonrisa. La marciana se sentó con Man Man. ¿Cuándo te vas? Pronto. Esta vez solo 10 días de descanso. Con razón estaba desaliñado, tan lejos de la frontera norte. Seguramente había cabalgado incansablemente. Hacía tiempo que quería ver a mis hijos. Pero la guerra no me dejó tiempo. Gracias, madre, por ayudarme a cuidarlos. La marciana giró la cara con orgullo. Entré. Tomé unas tijeras y les corté un mechón de pelo a Yuan Yuan y a Man Man. Los guardé en bolsitas. Se los di a Siedowan. Llévaselos a su abuelo. Agradézcale por sus regalos. Las tomó pero no las soltó. Le di otra bolsa. Usó las tijeras para cortarme un mechón de pelo y también lo metió dentro. La marciana y la criada observaban sonriendo. Mientras yo, sonrojada, entré corriendo a la casa. La habitación se oscureció. Siedowan me abrazó por detrás. Mingzu. Desde el momento en que te levanté la capucha en el calabozo, imaginé tu rostro. Inclinado cerca de mi hombro. Él susurró, Mingzu. Puede que no seas la más hermosa. Pero eres la chica más inteligente que he visto. Atrevida. Cuidadosa. Leal, Mingzu. Te adoro. Sí. Los guardias solo inspeccionaban mi caja de comida. Nunca sospecharon los secretos que se escondían bajo mi capa. Siedowan y el emperador se comunicaban a diario a través de mi capa. Todas las noches estábamos juntos. Confundiendo miradas indiscretas. Pero los humanos no somos árboles. ¿Quién puede permanecer impasible? No sabía qué era lo que más le pesaba a Siedowan. Pero no me arrepentía. Siedowan se quedó un rato. Luego regresó rápidamente a la frontera norte. Antes de partir. Se agachó del caballo y me besó la frente. Pensaré bien en los nombres de los niños. Espérame a mi regreso. Bajo la atenta mirada de la marquesa y la doncella, grité, te espero. El marqués dijo que Yuan Yuan y Man Man le habían traído buena suerte. En los meses siguientes, la frontera norte fue testigo de una victoria tras otra, obligando al emperador del norte a arrodillarse y rendirse. Siedowan se encargó de escoltar a los enviados y los documentos de rendición a la capital y nos avisó. La marquesa y la criada empacaron a toda prisa, llenando varias carretas con bultos grandes y pequeños. Cuando llegué solo llevaba un pequeño bulto. En tan solo 2 años había acumulado muchísimo. Con Yuan Yuan y Man Man, y la ayuda de la marquesa y la doncella, la vida se sentía plena. Regresé con la criada a la antigua residencia de la familia Zeng, que la marquesa había comprado para dejarme un recuerdo. La marquesa llevó a Yuan Yuan y a Man Man de vuelta a la residencia del marqués Yongnin. Dijo que Siedowan solicitaría el edicto imperial para el matrimonio durante este viaje a la capital. Permitiéndome esperar en paz. Se apresuró a regresar para preparar la cámara nupcial. Mi dote. Y los regalos de compromiso de Siedowan. Odiaba dejar a los niños. Pero la criada y yo teníamos que terminar el vestido de novia. La criada. Pensando que estorbaba. Me encargaron bordar el velo de novia. Nerviosa. Los días pasaron rápido. Siedowan escoltó a los enviados y el tributo hasta la capital. Cuando los funcionarios del Ministerio de Ceremonias terminaron la recepción, Siedowan entró en palacio para presentar el edicto y no salió hasta la noche. La marquesa llegó a la antigua residencia con Yuan Yuan y Man Man. Su expresión era seria. Un presentimiento me aceleró el corazón. Insté a la marquesa a descansar. Si Siedowan podía afrontar tormentas y batallas, ¿qué podría detenerlo? La marquesa dudó. De repente Yuan Yuan y Man Man comenzaron a llorar desconsoladamente. Tras un largo rato de persuasión, la criada y yo finalmente regresamos juntas a la residencia del marqués.
2 días después, Siedowan salió del palacio con un edicto imperial de color amarillo brillante. Cabalgó de regreso a la residencia. Irradiaba satisfacción. Pero mis ojos se fijaron de inmediato en una profunda cicatriz en su rostro, que le recorría desde el rabillo del ojo hasta la mandíbula. Piel desollada y en carne viva. Horrible de contemplar. Inclinó la cabeza hacia mí. ¿Miedo? Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Duele? Siedowan sonrió y tocó la herida. Y empezó a sangrar. La marquesa dio la alarma. Mandó a alguien a buscar al médico de la casa, mientras preguntaba repetidamente qué había sucedido. Siedowan no dijo nada. En cambio abrió el edicto que tenía en las manos. Zheng Mingzu. ¿Te casarías conmigo? Desde tiempos antiguos. Estar con un gobernante era como domar un tigre. ¿Cuánto había sacrificado Siedowan para obtener este edicto imperial? Se me llenan los ojos de lágrimas. Asentí. Lo haré. Me casaré con Siedowan. Compartiendo fortunas y desgracias. Hasta que la muerte nos separe. La boda fue extravagantemente grandiosa. El sedán nupcial llegó a la residencia del marqués Yongnin. Mientras la dote de la antigua casa Zheng aún se transportaba, la marquesa preparó los regalos de compromiso y la dote. El marqués no pudo regresar de la frontera norte. Pero aumentó generosamente los regalos de compromiso con varias porciones adicionales. La marquesa actuó como mi familia. Mientras que el representante de Siedowan era el propio emperador. El nuevo emperador tenía aproximadamente la misma edad que Siedowan, pero parecía mayor. Lo oí quejarse en voz baja con Siedowan durante el brindis. Ahora lo tienes todo. Incluso niños. Y ni siquiera tengo un príncipe todavía. Te perdí otra vez. Siedowan rió. Dientes brillantes. Su Majestad tendrá que esforzarse más. Mi esposa es una hija afortunada de la familia Zheng. 17. La historia paralela de Siedowan. Me incliné ante el altar de bodas 3 veces. La primera vez, después de la ceremonia, entré en la prisión. Tras escapar, el príncipe Yong me reclutó. El marqués de Yongnin ostentaba el poder militar, pero solo tenía un hijo. Así que reclutarme fue pura ganancia. Sin riesgo. Descubrí dónde tenían plata y tropas los seguidores del príncipe Yong. Y en coordinación con el emperador, los eliminé de un plumazo. El príncipe Yong no tuvo más remedio que reaccionar con rapidez. El resultado ya estaba decidido. Era solo una lucha agonizante. Me incliné por segunda vez. Solicité el edicto imperial para el matrimonio. Las grandes sillas de manos y las decoraciones rojas. Casarme con la chica a la que le gustaba morder. Cuando se levantó el velo, se me encogió el corazón. No era ella. La mirada que capté en la prisión era la mitad de su rostro. Mi pequeña apretó los labios con fuerza. Su cara redonda estaba marcada por hoyuelos. La había imaginado incontables veces. Sus cejas, sus ojos, su nariz. La imaginé con ojos redondos como masa, y una nariz recta y puntiaguda. Cada día en la lucha con el príncipe Yong. Pensar en ella me daba fuerzas. Pero la novia con la que me casé no era ella. Se habría puesto triste si la hubiera llamado Don Jinju. Su madre lloró. Preocupada por el nieto que le habían arrebatado. La busqué. Se lo confesó a Don Jinju. Y inesperadamente estaba encantada. Tenía a su propio amado. Una amiga de la infancia. Pero no tuvo elección. Se fue voluntariamente. Le dio a su madre una nueva hija adoptiva. Todos estaban contentos. Me arrodillé en el salón ancestral durante 3 días antes de que mis padres finalmente me permitieran ir a la batalla. En el imperio, solo importaba el mérito militar. Necesitaba otro edicto imperial para casarme. No dejaría que mi pequeña volviera a sufrir. La frontera norte era dura. Y la guerra, intensa. Mi madre me dio buenas noticias. La habían encontrado. Había dado a luz a gemelos. Un niño y una niña. Ya era padre.
Mi padre rió con ganas. Mi corazón se llenó de alegría. Decidimos lanzar un ataque sorpresa para celebrar. La operación salió a la perfección. Mi padre creyó que era buena suerte traída por los gemelos. Estaba convencido de que eran gemelos dragón y fénix. Tras otra gran victoria, las tropas descansaron 10 días. Mi corazón no podía mantener la calma. Quería verla. Ver a los hijos que me dio. Era exactamente como la había imaginado. Una cara redonda. Ojos grandes y redondos. Nariz puntiaguda. Labios rojos. 2 hoyuelos al sonreír. Una dulzura me llenó el corazón. Mientras solicitaba el edicto imperial, me encontré con la princesa Anil. La princesa Anil era hermosa. Y en el enredo choqué deliberadamente con la espada del guardia. Una solución única. A Minzu siempre le había preocupado ser simple. Ahora era mi apariencia la que fallaba. La tercera vez que me incliné ante el altar por fin me sentí a gusto. En la noche de bodas. Soñé con una Zheng Minzu diferente. Vestía ropa negra elegante. Botas. Y un sombrero extraño. Caminaba por calles limpias, bordeadas de edificios altos que nunca había visto. Unas personas con atuendos extraños la llamaron. Oficial Zen. Ella asintió y sonrió. Entonces alguien subió corriendo. Sin aliento. Alguien cayó al agua. Ella corrió. Saltando ágilmente las barreras. 2 niños flotaban en el río. Agarró a uno. Luego al otro. Y nadó de regreso. La ribera del río estaba alta. Muchos intentaron ayudar, pero no pudieron llegar. Los niños eran demasiado pequeños para agarrar cuerdas o postes. Resbalaban repetidamente. Vi su rostro pálido. Luchaba por sostener a los niños. Extendí la mano desesperadamente. Tenía que salvarla. Se oyeron vítores. Los bomberos están aquí. Ha llegado la ayuda. No sabía qué significaba eso. Solo me concentré en abrazarla. Con un chapoteo. Xieduan de 12 años atrapó a Zheng Minzu de 8. 18. Historia paralela de Zheng Minzu. Abrí los ojos. La luz del sol brillaba. Y todo a mi alrededor era blanco. ¿No se suponía que el inframundo era oscuro y aterrador? ¿Lleno de fantasmas? Qué lástima no haber conseguido los 50 cuentos de plata. No pudieron salvar a mi padre. Entonces lo vi. Tenía el pelo corto. Parecía enérgico. Y hablaba con un hombre vestido de blanco. No entendía bien lo que decían. Pero la voz de mi padre era firme. Y su rostro no reflejaba cansancio ni preocupación. ¡Qué maravilloso fue eso! Después de que el hombre de blanco se fuera, mi padre se giró y me miró con fiereza. Me tocó la frente con el dedo. Siguió parloteando. Me sermoneó. No sabía cómo protegerme. Tenía que ir a las clases de natación a las que me había apuntado. Y que la sopa en casa estuviera lista. Y esta vez no me dejaron hacer dieta. No entendía todo lo que decía. Pero tener un padre tan insistente me hizo sentir tan bien. Me miré las manos. Manos de mujer adulta. Callosas en los dedos y las palmas. Mi padre me trajo a casa. Afuera de la habitación del hospital había un joven alto con un ramo de flores. Cuando me vio, su hermoso rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Mi padre dijo que él era quien me había salvado la vida. Y que me visitaba todos los días. Mi padre incluso le guiñó un ojo disimuladamente al joven. No entendía qué tramaba. Le di las gracias repetidamente. El joven se rascó la cabeza con torpeza. Los policías y bomberos somos familia. ¿Verdad? No pude evitar reír. Soy Zheng Minzu. Él también sonrió. Hola. Zheng Minzu. Soy Xieduan.